Sean bienvenidos jóvenes y señoritas a un capítulo más de la asignatura de balance de materia y energía. Bien, este capítulo es uno de los finales en el cual se relaciona lo que es el balance de materia y energía en procesos químicos. Bien, anteriormente ustedes habían tardado o habían aprendido lo que es un balance de materia en procesos físicos, como es una torre de destilación, o puede ser también un mezclado. Aprendí conceptos de nodo de unión, nodo de separación. Luego entendí conceptos de lo que es el balance de materia en reactores o en procesos químicos que gobernaba esta ecuación de balance, donde ustedes han podido determinar a través de relaciones la conversión, el rendimiento o selectividad, lo que es el siguiente formato, ¿verdad? Podían saber que una reacción química A más B va a dar igual a C más D, donde sabían que entran, se generan o consumen y existe una salida, donde a la entrada pueden tener una cierta cantidad, número de moles de A en el estado 1, pueden tener una cantidad de B, sabían que reaccionaba una cantidad de A por el número de moles de A, y hacían lo mismo para los demás y determinaban cuánto salía, ¿verdad? Y podían tener aquí su conversión, como es el dato, o también un rendimiento. El objetivo del primer capítulo que han visto es que tengan dominio de este tema, que ustedes puedan dominar lo que es el balance de materia en procesos químicos y físicos. Entonces, ustedes, interpretando que ya conocen eso, hemos visto posterior a ello lo que es los balances de energía, donde hemos visto el anterior capítulo netamente en procesos físicos, es decir, netamente en procesos donde había entradas igual a salidas, donde siempre hacíamos un balance de materia para determinar cuál es la cantidad de moles o de cantidad de masa que estaba entrando o saliendo, y a partir de ello, en el balance de energía, sabíamos que el calor es igual a la entalpía. Y esta entalpía lo determinábamos a través de cambios de fase o calentamientos, ¿verdad? Ahora, para este capítulo nos enfocamos netamente en balance de materia y energía en procesos químicos, en reactores. Entonces, sabemos que va a haber una cantidad de moles que va a entrar, una cantidad de moles que van a salir. Va a haber, pueden haber dos o más reactivos y pueden haber dos o más productos. Por lo que nosotros necesitamos saber a través del balance de materia qué cantidad de reactivos y productos tenemos, pudiendo conocer la conversión, rendimiento, selectividad o relaciones, donde esta es la reacción química general que están viendo, pero nosotros debemos resolver el balance de materia porque ese es el primer paso para obtener los moles de entrada y moles de salida. Ojo, moles. ¿Por qué moles? Porque en el balance de energía nosotros vamos a necesitar multiplicar los moles por la entalpía molar que nos dan. Entonces, esto es lo más importante. Es decir, en la metodología que vamos a resolver, el primer paso es encontrar la cantidad de moles que entran y salen. ¿Listo? Ese es el primer paso. Algo que ustedes ya deberían dominar para esta etapa de lo que es la materia. Ahora, el balance de energía. En el balance de energía anteriormente no tomábamos en cuenta este término, se hacía cero. ¿Por qué? Porque era un proceso netamente físico. Ahora que existe reacción química, a este término lo engloba lo que es la generación o consumo, donde nosotros tenemos todo esto de aquí, es por si acaso el número de moles del componente A en la entrada. Por la conversión, esto es los números de moles que reaccionan. Entonces, esto de aquí van a conocer a través del balance de materia. Es por eso que es tan importante. Lo nuevo es esto, la entalpía de reacción a una diferente temperatura, el cual ustedes van a aprender a determinar en esto. Como les digo, es lo nuevo porque lo anterior ya hemos visto
anteriormente. Las entalpías, la variación de entalpía también es algo que hemos visto en el anterior capítulo, que ahora en esto va a ser usualmente calentamientos. La única diferencia ahora es que nuestra temperatura de referencia es la temperatura estándar, es decir, a 25 grados centígrados. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Luego nosotros tenemos que de 25 hacer los calentamientos debidos. Es decir, nosotros vamos a determinar primero este término. ¿Cómo? Vamos a calcular las entalpías molares, donde las entalpías molares van a ser en kilocaloría sobre mol. Entonces, como estamos yendo a una temperatura de referencia estándar de 25, nosotros vamos a tener que agarrar y determinar las entalpías molares de las salidas y entradas, porque recuerden, estamos a 25. Nuestra entrada está a una temperatura 1 y nuestra salida a una temperatura 2. Entonces van a ser diferentes entalpías. No va a ser como hacíamos anteriormente. Nuestra referencia que sea la entrada, entonces directamente decíamos entalpía de la temperatura 1 a la temperatura 2. Ya no. La referencia es 25. Entonces, esto de calentamientos ustedes ya saben cómo determinar del anterior capítulo. Y van a encontrar lo que son entalpías molares. Ahora, mi sugerencia, por eso es una metodología esto de aquí, una parte teórica, es que determinen estas entalpías molares. ¿Por qué? Porque luego, obviamente, para determinar la entalpía, solo la entalpía sin molar, tienen que multiplicar por sus moles de los productos o reactivos. Cuestión que lo han hallado a través del balance de materia. Es por eso que siempre es el primer paso hacer eso, el balance de materia, determinar los moles. Por eso era importante. Y aquí van a obtener lo que son la entalpía de salida y entalpía de entrada. Y la definición de la variación de entalpía es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, van a poder encontrar la entalpía, variación de entalpía. Pero me dirán, ¿pero por qué directamente no encuentro esto? Y ya, van a ver que estos valores los vamos a volver a utilizar. Entonces, una vez ustedes hayan determinado eso, van a ver que en varios ejercicios se va a repetir esta metodología. Van a ir a lo que es lo nuevo, la determinación de esta entalpía de reacción a una diferente temperatura. ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, plantean la reacción química. Esta es la reacción química que teníamos, donde tenemos nuestros coeficientes estequiométricos y vamos a saber que hay una entalpía de reacción en todo esto. Vamos a aplicar la ley de Hest, es decir, estos reactivos vamos a enfriarlos, según sea el caso, a una temperatura estándar. Miren que todo esto son los reactivos. Vamos a hacer un enfriamiento o calentamiento, dependiendo a la temperatura 1. Esto es la estándar. Entonces vamos a implementar un calentamiento o enfriamiento. Vamos a tener nuestros reactivos a una temperatura estándar, que van a pasar a productos a temperatura estándar. Es decir, va a haber una entalpía de reacción estándar. Posterior a ello, nuestros productos tenemos que calentarlos o enfriarlos, dependiendo de la temperatura 2, donde va a volver a haber una entalpía molar de calentamiento o enfriamiento. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora? Como vamos a determinar una entalpía de reacción a una temperatura, vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos, ya no los moles del balance de materia, donde para la entalpía 1 que están viendo aquí, vamos a agarrar y la entalpía molar que anteriormente hemos determinado, por si acaso aquí, vamos a tenerla. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahora vamos a ir de temperatura 1 a temperatura estándar. Antes íbamos de temperatura estándar a temperatura 1. Entonces solo va a ser cambio de signo negativo, digamos. Si ese fuese el caso, ¿no? Vamos a cambiar de signo aquí. Nada más, porque estamos yendo de T1 a temperatura estándar. Esto ya van a conocer. Y la estequiometría igual van a conocer. Entonces multiplican y van a poder encontrar lo que es una entalpía molar. Ahora aquí les explicaré unidades. El cociente estequiométrico viene a ser los moles del componente A, digamos, sobre los moles que van a reaccionar. Por la entalpía de A era los kilocalorías por cada mol del componente de A. Mol con mol me va a quedar kilocalorías por cada mol de
que va a reaccionar. ¿Por qué sucede eso? Pues las unidades tienen que cuadrar con esto. Esto hemos dicho que son los moles que reaccionan. Aquí nos tiene que quedar kilocalorías sobre cada mol que reaccionan. Entonces, por eso estamos multiplicando por el coeficiente estequiométrico. Y miren, para delta H1 estamos haciendo con los reactivos, donde como les digo, esto ya van a conocer si anteriormente hacen como en esta metodología. Entonces solamente es operar multiplicar y suman para obtener esta entalpía molar 1. Ahora, para la entalpía molar de reacción estándar, que es esto de aquí, existen dos formas. La primera y la más común y sencilla que se utiliza es a través de las entalpías de formación. Es decir, hemos visto en el anterior capítulo que la entalpía de reacción estándar va a ser la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos la entalpía de formación estándar de los reactivos, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Y eso estamos haciendo. Miren que estamos multiplicando los coeficientes estequiométricos con la entalpía de formación de los productos menos los reactivos. Si ven el capítulo de balance de energía, la lectura de tablas, esto hemos visto en qué tablas leer. Ahora, hemos mencionado también en ese video que se puede determinar la entalpía de reacción a través de la entalpía de combustión que tenemos de esos reactivos o productos. ¿Dónde? Ahora, la diferencia es que para combustión, vamos a poner aquí para combustión, usualmente se utiliza ese para combustión. Vamos a agarrar y nosotros vamos a determinar, vamos a decir, la sumatoria de entalpías de combustión estándar de los reactivos menos la sumatoria de la entalpía de combustión estándar de los productos. Ojo que no son lo mismo que la entalpía de formación, eso también lo van a ver en teoría. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en esto vamos a agarrar y las lecturas de ambos son diferentes. ¿Dónde vamos a poder determinar estas entalpías de combustión y formación? De la tabla B1 o también de la tabla que se llama apéndice F, que está en sus tablas. De aquí pueden determinar igual estas entalpías de formación o combustión. Ahora, en caso de que quieran usar ustedes la entalpía de combustión, lo que tienen que tener en cuenta es que seguramente que para el dióxido su entalpía de combustión es 0. Para el agua, esta está en referencia líquida y su entalpía de combustión es 0 nuevamente. Pero si ustedes tuvieran en la reacción agua gaseosa o en vapor, pues tienen que sumar este término de aquí, que si leen las tablas o vuelven a ver el video, indicamos esto. Hemos visto que esto está en sus tablas en la parte de abajo. Indica que nosotros, si queremos convertir la entalpía de combustión a vapor, debemos de lo que es nuestra operación matemática, sumarle 4.01 por los moles estequiométricos del agua. Si en nuestro ejemplo este fuera el agua, pues multiplicamos 44.01 por esa letra, por ese coeficiente estequiométrico, que es un sigma. Entonces, hay que sumarle eso para convertir la entalpía de combustión en el agua. ¿Ok? Para practicar, si quieren, agarren y hagan el siguiente ejemplo. Pueden agarrarse 2H2 más oxígeno, va a pasar a dióxido más agua, esto en gas, y determinen su entalpía de reacción a través de formación de esta reacción, y luego determinen la de con entalpías de combustión de esta reacción. No se olviden que al tener este en gas, porque todos estos van a estar en gas igual, este de aquí tienen que sumarle esto y les va a dar numéricamente lo mismo. ¿Ok? Bien, donde también nuevamente vamos a obtener aquí las kilocalorías por cada mol. ¿Ya? Esto es lo nuevo. Es lo nuevo que están aprendiendo entre comillas. Porque después vamos a pasar a otra entalpía 2 de calentamiento o enfriamiento, que lo mismo, tenemos que multiplicar por sus coeficientes de los productos por sus entalpías, que noten aquí que es de
temperatura estándar a temperatura 2, cosa que en los productos sí estaban haciendo, estándar a T2. Esto directamente van a tener que copiar. Como les digo, con la práctica van a empezar a entender esta metodología. Entonces van a obtener esto. Van a tener valor numérico de entalpía 1, valor numérico de entalpía de reacción estándar, valor numérico de entalpía 2. La ley de Hess me dice que la entalpía de reacción a diferente temperatura va a ser la sumatoria de las entalpías del proceso. Entonces yo tengo que sumar todas esas entalpías y me va a dar la entalpía de reacción a esa temperatura. Entonces, finalmente, yo voy a tener lo que es mi variación de entalpía, voy a tener mi entalpía de reacción a una temperatura diferente, voy a tener mis moles que reaccionan a través del balance y puedo determinar el calor, que es lo que usualmente nos piden en este tipo de ejercicios. Y listo. Esto es la metodología que yo he aprendido a hacer y utilizo para poder resolver estos ejercicios. Cabe aclarar que no todos son tan generales como se está mostrando ahora, ya que tienen su complejidad. Han visto que en balance de materia hay ciertas jugadas y en balance de energía, pues lo mismo, hay ciertas cosas que tienen que entender de las tablas. Entonces, como se indica en este capítulo, ¿por qué no se ve tantas clases? Pues porque es algo que ya conocen. Lo único nuevo es esto, que como les indicaba, esto en clases teóricas se ve. Lo demás ya se supone que dominan. Sin más que decir, van a aprender a hacer ejercicios en las clases y los vemos en otra. Muchas gracias.